Bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo capítulo de nuestros diálogos Tú pintas mucho. Hoy es un diálogo muy especial donde contamos con 3 generaciones que van a hablar del oficio de pintor, de lo que llevan haciendo toda una vida. En el tercer episodio me paséis a plantilla de comunicación de Blaten ya, Por ¿eh? supuesto, te meto ahí en nómina. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días, buenos días. Antonio, Buenos Edu. días. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Contarnos un poco qué es lo que más os gusta de vuestro oficio. Por respeto empezamos por Luis. Pues el oficio, a mí todo lo que se llame pintura, a mí me encanta mi oficio. Y de hecho, la edad que tengo, y yo sigo todavía manchándome las manos, ¿no? Hoy me he quitado el mono para venir aquí, no era cuestión de venir con el traje de pintor, pero bueno, pero lo que es en relación con la pintura, para mí todo. Ya pues estamos hablando con Pepe sobre el tema de lo que se ha avanzado en la pintura. Se ha avanzado para bien, yo creo que, hombre, para bien porque se han hecho pinturas más que se aplican con más rapidez, se quedan, los acabados son diferentes, pero lo que es la mano de obra nos hace falta eso, saber aplicar esos nuevos productos que se están utilizando. O sea, el pintor, un oficio de pintor no se aprende de hoy para mañana. Yo llevo ya casi 70 años o 60 años en el oficio y sigo aprendiendo, sigo leyendo todo, porque a mí me encanta todo lo que es el mundo de la pintura. Sí, pues sí puede ser que seáis los que más intrusismo laboral sufrís. Y cualquiera se piensa que es pintor en un día. Y yo tengo una pregunta, porque Edu, eres el más jovencito de los 3. Yo soy el bebé, sí. Eres el más jovencito. Claro, ¿cómo llegaste a este mundo y cómo te has enganchado? Porque hay una cosa, porque viendo las 3 generaciones y obviamente conociendo a mi padre, a mí lo que más me gusta de este oficio es que lo pruebas y te engancha. ¿Cómo te enganchas esa pasión es que no me jubilo? De aquí me voy con... Vamos, con la bota puesta. Exacto. Sí, con las manos manchadas de pintura. Pues en mi caso, bueno, yo cuando tenía 12 años empecé a trabajar, pues los veranos me iba para el pueblo y bueno, mis primos eran todos pintores y claro, se iban todos a trabajar y yo me quedaba solo en casa. Así que me fui a la aventura con ellos y empecé ahí. Luego ya cuando tuve edad de trabajar, pues también tiré por ahí porque era lo que tenía, bueno, el oficio que ya más o menos tenía un poco controlado. Y bueno, después con la crisis me volví a ir, me fui de España a Suiza y cuando volví pues me pasó un poquito lo mismo. ¿Qué sabes hacer? La pintura. Y entonces pues me monté una empresa de pintura y es verdad que al principio empiezas pues lo que tú dices, es lo que sé hacer y fue lo que me enseñaron y lo que aprendí porque se dio en ese momento, pero sobre todo rodeándote de las personas adecuadas y conociendo, como en mi caso, personas del sector y profesionales y pintores como habla este caballero aquí, pues tuve la suerte de empaparme y volver a engancharme y sobre todo ilusionarme en un mundo que yo hacía porque era lo que sabía hacer y lo convertí pues en lo que es hoy en día, alta decoración, una pasión, pues implicación, cursos, formarse y que al final pues es lo que voy a llevar hasta que me jubile. Creo. Que el cuerpo aguante. Exacto. Lo que pasa que tú también, la diferencia es que cuando tú has empezado ya tenías una información que, bueno, ellos no han tenido que estar investigando. Todo, claro. Vosotros habéis encontrado, no te digo todo hecho, pero muchísima más información. Bueno, ahora es una locura, claro. Sí, ahora tenemos... Con redes y igual exceso de información, pero... Tenemos mucha ventaja y al mismo tiempo puede ser una desventaja, porque es lo que hablábamos antes del intrusismo. Pero bueno, yo tuve la suerte que mi suegro es pintor también y tiene 30 años de experiencia. Y gracias a eso, pues al empezar, es verdad que con todo lo que tenemos nuevo, pues sí, te ayuda mucho, pero lo que decía Luis, al volver hacia atrás, cuando te encuentras problemas, porque el cliente no te va a llamar solo por lo que sale ahora, te vas a encontrar trabajos que vienen de atrás. Y cuando tienes que reproducir algo que desconoces, pues ahí estar rodeado de antiguas generaciones es lo que te puede salvar un poco y lo que me sirvió a mí como
como ejemplo, bueno, que es tener una persona a la que puedes tirar, preguntarle y decir, oye, mira, hace 20 años, ¿cómo se hacía esto? Porque claro, ahora llegas y ves una pared de picao o de gotelé y si Claro. no tienes una noción o no tienes a qué preguntar, porque hoy eso no se hace. Cierto. Entonces, es un poquito... Hombre, la verdad es que somos más jóvenes, somos muy afortunados de tener gente que son prácticamente, tanto Antonio como Luis, son como enciclopedias andantes en el mundo de la pintura. ¿A quién Porque, habéis metido en que sois más jóvenes? ¿Él y tú nada más o cómo? bueno, es que Raimundo también es mayor. Vale, ¿Y cómo le va a hacer el grupo? Pero, perdona, yo creo que lo que estropeó un poco el oficio fue el gotelé, ¿Ah, sí? que ha salido Sí. a coalición ahora, se ha dicho el de gotelé. Porque entonces el gotelé lo sabe hacer cualquiera, pero un temple picado Sí. o una pasta rallada, una arpillera, en todos esos trabajos, eso se necesitaba ser un profesional. Conocimiento. Y sin embargo, pues el gotelé fue el que nos hundió a todos, porque entonces, cuando vinieron las máquinas del gotelé, un pintor se hacía con la máquina del gotelé, la escalera y un bote y ya era pintor. Y ya está. Pero no lo sacarás de ahí, No. porque decías, si a ese pintor coges y le dices, oye, hazme una imitación o hazme un acabado en liso perfecto o una semilaca en paredes, ¿y eso qué es? Claro. O sea, Bueno, yo recuerdo, o sea, es una cosa súper... Yo recuerdo una vez en casa, claro, mi casa, pues la pintó mi padre, ¿vale? hombre, Ya que lo tengo en menos. casa y con nuestro producto. Entonces yo me acuerdo que una vez tuvo que venir el del seguro, no sé qué pasó, y tuvo claro, mi padre me lo pintó en un color que hizo él. Entonces, claro, cuando vino el chico, no había manera humana de que me sacara el color de la pared. Al final le tuve que decir a mi padre, papá, hazme la pintura para que me pinte ese trocito, que no hay manera humana de que me lo saque. Y yo digo, ostras, qué pena que se esté perdiendo esa parte. Claro. Es que hace años tú llegabas a cualquier casa y la señora te decía, quiero el color este de la cortina. Sí, Y el pintor tenía que llevar allí un montón de colores y sacabas el tono de la cocina. Ahora cualquier persona de los que tenemos le dice, sácame el color de la cocina y te saca el de la cortina y a lo mejor te saca el color de la toalla del baño. Te saca el catálogo, sí. Y se va a la máquina y lo hace. Sí. eso es. Este puede valer. Se va al catálogo, sacas el catálogo y Esa es la palabra. Este puede Este puede puede valer. Luego pruebas y no es igual y hay que arreglarlo. Y eso, tocar un color que viene hecho de máquina ya es como partir prácticamente de cero. Porque Yo no sabes lo que va a tenía ser. un oficial, la verdad que se le daban muy bien los colores, pero sin embargo se jubiló y se quedó otro con él y lo mandé un día a hacer un color Ujú. y con el catálogo y yo dije, joder, macho, qué bien lo ha sacado idéntico. ¿Y qué hizo la buena persona? Que cuando ya tenía el color hecho, puso cinta en el catálogo, le pegó a la muestra, y claro, llegabas allí con la muestra y decías, joder, si es que es igual, si es Bueno, que lo has sacado eso idéntico. es ser creativo. Ya Hoy ves. en día lo llamamos creatividad. Ya ves. Has ¿sabes? sacado el color idéntico. Antonio, cuéntanos un poco tú, ¿qué es lo que más te gusta de ser pintor? Bueno, pues a mí lo que más me gusta de ser pintor es el crear cosas distintas, crear cosas nuevas. O sea, que cuando tú salgas de esa casa, o sea, el antes y el después no tenga nada que ver. O sea, que vas a formar parte de esa familia, porque les has pintado en el color que querían, les has decorado la casa como ellos querían. Si les haces alta decoración, no es algo que pintas de blanco, a lo mejor mañana se cansan y pintan de amarillo, o viceversa. Pero si haces alta decoración, eso va a estar en su casa mucho tiempo. Entonces, al final, pues yo intento también crear ese vínculo con esa familia para dejarles... Mi eslogan es, pintamos casa, creamos hogares. Al final creas un hogar. Una casa que te entregan blanca, pues hasta que no la montas, no es tu hogar. Si tú a esa familia le puedes aportar todo esto con la pintura, pues eso es de las cosas que más me gusta y lo más satisfactorio. Y que el cliente, al final, cuando te vayas, quede satisfecho y quede contento y, por supuesto, te recomiende a sus amigos, a sus familiares y demás, y que quede contento. Un cliente contento te recomienda 3. Uno descontento habla mal de ti a 9. Ya. Sí, Entonces, sí. Y lo que tú dices al final de crear hogar es cierto, porque cuando alquilamos una casa o cuando se alquila una casa, lo primero que se hace, la pintas Sí. para Claro. hacerla tuya, porque Eso te es. da sensación de limpieza y porque estás creando un hogar, estás dándole vida a lo que tú quieres. claro, primero por higiene, Claro.
luego por dar tu estilo, Mm. tu personalidad también a Tu esa sello. casa, aunque estés 1 año o 7 o 10, Sí. pero mientras estés ahí es tu hogar. Sí. Y luego que tenemos un trabajo que es muy agradecido en cuanto a lo que tú decías, en Sí. cuando entras Sí. y El cuando antes y el sales. después. Hay trabajos que no se nota tanto el cambio, ¿sabes? Tú te vienen a Claro. colocar unas ventanas y sí, las puedes cambiar de color, pero Sí. cuando es la pintura y ya Claro. tocas alta decoración, es lo que tú dices, puedes crear infinidad de cosas y el antes y el después es una pasada. Y la exclusividad, porque al final, aunque hagas 2 marmolizados o la técnica que sea, nunca va a ser igual. Sí. O sea, nunca vas a conseguir hacer 2 marmolizados iguales. Porque, yo qué sé, un día tienes más inspirado o menos inspirado, o la mano mejor o peor. Y entonces es personalizado cada persona. O sea, el trabajo que le haces a esa persona es exclusivo para esa persona. Sí. Entonces eso Y también que cada es... pintor tiene su mano, Exactamente. su Sí, sí. movimiento de muñeca y eso al final Eso es es. como Es su una firma de sello. autor, ¿no? Exacto, Eso es. sí. Sí. Sí, Ujú. sí. La verdad es que es muy bonito escuchándoos. La verdad es que o sea, se les llena la boca de que disfrutáis muchísimo con el Mucho. oficio. Muchas veces mi padre dice, yo soy un afortunado porque estoy trabajando en lo que me gusta. Entonces no hay diferencia entre el hobby y el trabajo. Y la verdad es que eso es un lujo, francamente. Y es que en la pintura, en donde la pongas, muy agradecida. Y le da el sí o el no. Una casa tú la ves dado con el yeso o el pladur ahora, y el que le da el sí a una casa es la pintura. Tú te pones a vender una casa recién, sin pintar, y una casa ya bien acabada de pintura, y le pones, si te ha cobrado el pintor 100, tú le puedes sacar 500 más a la casa. Porque es lo que le da el sí a una casa, a una vivienda, ¿no? ¿Y qué opináis de, bueno, de dignificar un poco el oficio? En el episodio anterior, el señor Luna dijo que hace 50 años estaba muy bien visto tener Muy un bien oficio. Sí. Claro. Y ahora, bueno, aquí está bien visto a lo mejor más tener una profesión, un título. Sí. Claro. Sí, Y porque ya- claro, ¿cómo veis el tema de Antes ser, el de ser pintor en las pintor? obras era vaya, iban incluso con bata y se escondían para hacer determinadas técnicas y que no se supiera cómo se hacían, ¿verdad? Sí, sí. Claro, ahora, a la hora de atraer un poco un futuro relevo generacional, Sí. ¿qué opina la gente joven? Bueno, o no tan Hoy en joven. día la Alguien gente que joven quiera es tener un difícil futuro. que quiera meterse en cualquier oficio, creo yo. Es difícil. Primero porque ganan más en el que pintando, y es así, es una realidad. O sea, van a ganar prácticamente igual y no van a tener una responsabilidad más que rellenar estanterías. Sin embargo, cuando te metes en la pintura, pues es algo más de responsabilidad lo que tienes. Pero es complicado el que quieran meterse en el oficio. Bueno. Hay que buscar la manera de atraerlos. Yo voy a decir algo más positivo. Ujú. Voy a hablar a nivel nacional, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros más importante, el español, que nuestra casa, ¿verdad? Tener una casa bonita. Pues yo lo que le digo a las nuevas generaciones, como yo me incluyo dentro de ellas, es que al final tienes la oportunidad de convertir una cosa tan importante como es un hogar y convertirlo en felicidad para la gente. Porque cuando sales de ahí, lo que decías tú antes, un cliente feliz, un cliente que entra en su casa y te regala esa expresión de wow, o Sí, mira, hasta se me pero- pone la piel de gallina sí, porque pero- últimamente tengo una historia con unos Se clientes está que se le quemó perdiendo una casa. el romanticismo. Y los Exacto. chavales no son tan románticos hoy en Claro, día. si yo Pues te es muy decía a lo romántico. mejor a la hora de decir, Claro, soy pintor soy y pintor. decirlo con orgullo. Claro, Claro, por eso. ¿Sabes? Que no exactamente. digan, Por eso Sí. lo estoy diciendo. joder, es un Con la oficio, boca soy llena, pintor, sí. con la boca llena, eso Exacto. Sí, Le estoy pero diciendo, tú lo hablas regalarle eso a la desde gente. que ya eres pintor. Sí, pero bueno, tú Pero a los chavales, ¿cómo les atraes? A que tengan ese sentimiento. hay que transmitirlo Uf, pues, es complicado. enseñándolo, viendo todo lo Enseñándolo, bonito que puedes claro. hacer y Sí, sobre sí. todo cuando estén contigo, no decir, mira, coge la brocha y haz así. No, mira, coge la brocha, haz así, lo que hablábamos antes. Ujú. Profesionales, pintores, o sea, todos, yo creo que todos los que estamos en esta habitación, si os damos 3 o 4 directrices, podéis pintar una habitación. Ujú. Hacer un trabajo de calidad es mucho más difícil. Y os explico por qué. Rápido. Tú me llamas para quitarte un gotelé Ujú. y me dices que te alise la pared. Desde el que elija, desde el que emplastece,
el que da el liso, el que pinta, somos todos una cadena. ¿Lo haga el mismo o no? Te explico por qué. Si yo hago, bueno, un enlucido perfecto, viene este caballero, lo lija perfecto, porque es tan o igual importante. Lijar, que no le gusta a nadie de los pintores, es una parte muy importante de nuestro oficio. Viene alguien a recortar y te lo recorta mal, te deja las rayas de la brocha, no te pasa un rodillito, por ponerte un ejemplo rápido. Deja mucha huella con Todo el rodillo. trabajo que has hecho prematuramente lo tiras por la borda. Sí, claro. Sí. Entonces, por eso, cuando hablábamos antes del intrusismo, es un sector que sí que tenemos mucho intrusismo porque cualquiera puede pintar una habitación con un par de directrices, pero un trabajo de calidad, que es lo que busca el cliente, aunque bueno, luego puedes entrar en debates de precios como hay ahora, que al final el intrusismo lo hay no es una cuestión económica, no es nada más que eso. Tú al Bueno, final cuando... la siguiente eran los contras. Pues entiendo que es el intrusismo Sí. y tema de no poder cobrar lo que Pero ahora deberíais. te digo yo Sí. lo positivo de eso. Nos diferencia a los que lo hacen de cualquier manera al que lo hace bien. Sí. Entonces, esos tutoriales y demás que dan unos 4 pasos y tal, y parece que se pinta solo, y luego cuando verdaderamente se pone a pintar no es así, pues eso nos marca la diferencia con nosotros. Entonces, cuando tú haces un acabado, vas a hacer un acabado perfecto y van a ver la diferencia de cuando ellos han cogido el rodillo y han dado una manita a la habitación, o ha venido el cuñado o el vecino o el primo que se ha quedado en el paro y se ha puesto a pintar y ha hecho la habitación. Esa es la diferencia y eso es lo que nos beneficia de ese intrusismo, el que nosotros vamos a ser diferentes y vamos a darle otra calidad. Y eso es lo que tenemos que ver. Porque si nos quedamos también, es cierto que nos quedamos en el intrusismo, qué mal va, pues No, al final no avanzamos. sí. Hay Eso que está sacar ahí lo y tenemos que positivo, seguir adelante lo positivo y de, remar, de sí. todo esto. Sí, sí. Eso Así es que cierto. Se puede Sí, ver a eso ver, como una ventaja. es una ventaja porque en el momento que tú trabajes bien, al final, lo que hablábamos antes, yo personalmente no tengo ni las furgonetas retuladas, el 90% de mi trabajo es todo boca a boca. Y ahí es donde tú puedes hacer un poquito la diferencia con el resto. Y bueno, uno sí puede coger un precio más barato. Consejo que le puedo dar a la gente: si pides 3 presupuestos, hay uno de 5, hay uno de 7, hay uno de 10. A lo mejor el de 10 no, pero el de 7, no te digo que no lo... Perdón, el de 5 no te digo que no lo cojas, pero plantéate cosas. Normalmente ¿Por qué? quieren hacer al de 5, pero lo quieren hacer con el Hombre, de con 7 con o la calidad, con el claro, siguiente. con la calidad Sí. máxima. Claro, Sí, claro. pero Sí. la calidad también se paga y Claro, cuesta, está claro. como Claro. todo. Sí, Vale, y ya eso no por solo, algo. perdona que os corte, ya no es solo la calidad, que yo solo lo pongo mucho en valor a la gente, ya no es solo la calidad del acabado, es la calidad de cuando tú me llamas y me dices, por favor, ¿me puedes venir a dar un presupuesto? Yo voy a tu casa, te doy el presupuesto, me lo aceptas. Día 5 te viene bien, vale, día 5 estás ahí. Día 10 acabo, día 10 acabo. Todas esas cosas hay que ponerlas en valor, porque no es solo pintar, sino también, cuando yo hablo de ser profesional Claro. y de tener palabra, yo creo que tenemos que englobar todo ese tipo de cosas para cuando una empresa es profesional o no. Sí, y no nos olvidemos, como particular, al final, cuando tú contratas a un pintor, no nos olvidemos también, obviamente, el que vengáis a casa a hacer el presupuesto, pero una vez que estéis dentro, el cómo se prepara todo, el que luego se queda todo limpito, que no te hago desgracias, porque en el fondo os estoy dando Claro. las llaves de mi casa. El que te ¿sabes? comportas como Y es eso debido, es el que exacto. hablas con corrección. Eso el es que... fundamental porque estáis Bueno, pues metidos todo en las eso. casas de la gente y la gente generalmente Exactamente. está en casa. Estás en su Viviendo. casa, Y es que dentro de su lleva casa. razón, porque un Claro. pintor cuando se mete en una casa, más o menos nos hacemos los dueños de la casa. Claro. Porque- Oye, si ves todo. Pues claro, porque pues, tiene ceniceros de plata o tiene que correr una mesa y tal. Y quiero decir con esto que el pintor, como no sea una buena empresa formal y tal, pues resulta que dice, bueno, ¿a quién le metió Exacto. en mi casa? Claro. Exacto. Entonces, pues es muy importante el oficio de pintor y esa parte de profesionalidad, Ujú. pues eso es lo que hay que darle valor. Entonces, lo que tú decías con el presupuesto, pues uno de 5, pues es como todo lo queremos bueno, bonito y barato, pero al final, Claro. pues lo que dicen, ¿no? Lo barato siempre sale caro. Por lo menos replantéatelo. O Sí. sea, cuando ¿Por qué? tengas... Claro, ¿por qué? ¿Por qué uno vale 10 y el otro vale 5? Que es lo que no solemos hacer nunca. Solo nos fijamos... Y es importante que la gente lea los presupuestos. Pues sí, que Parece no una, vean ser parece el una obviedad, total. pero tú te trabajas un presupuesto, le explicas muy bien todo lo que vas a hacer, paso a paso, le mandas fichas técnicas de los productos para que vea con la calidad de material que tú trabajas, le das un pliego de condiciones para que sepa de la manera que vas a actuar
y veces van al precio, abajo, a lo que les va a costar, nada más. Sí, Eso es el que te contesta, que hay mucha gente que ni contesta. sí. Entonces, hay una parte que no controlas, que es toda esa. La que tú controlas es dar un buen servicio desde que llamas al timbre y te atienden hasta que te vas, Sí. ya con todo trabajado. Pero luego la otra parte es de los clientes, que ahí había que educar también un poco a los clientes y decir, si le pides 5 presupuestos, pídelos todos iguales, porque si uno te hace una cosa, otro otra, no vas a establecer la comparación. Claro. Entonces, que sean todos iguales, que pidas lo mismo. Y si todos no te mandan, por ejemplo, digo, la ficha técnica, no vas a saber qué te van a poner. Yo te digo, esto te voy a poner Blatten y te mando la ficha técnica y con todos los requisitos que ya te he contado que voy a hacer. Comandado de fino, ¿eh? Me ha gustado. Esto no está pagado, ¿eh? Ahí, Hombre, entre vosotros, por ejemplo, que hay diferencia generacional, ¿cómo ves, Luis, ahora cómo hacen publicidad con redes sociales y demás para captar clientes y Hombre, para pues mostrar el pues trabajo muy también? bien, lo que pasa es que ya las personas de cierta edad como yo, meterme ya en las redes sociales me cuesta porque no sé manejar todas esas historias. Yo ahora tengo un problema. Se ha ido el chaval que tengo en la oficina de vacaciones. Y ahora que me tengo que meter en internet o me tengo que meter cualquier cosa, oye, pues tengo que pedir ayuda. Claro. ¿Por qué no? Porque yo lo mío no ha sido eso. Y lo mío ha sido, pues eso, a El lo tú a mejor tú. el tú a tú, claro. y para mí es un mundo totalmente desconocido. ¿Cómo era? Cuéntanos un poco cómo era, Sí. cómo hacéis publicidad. Publicidad es el ¿Cuándo boca a boca, empezabas? lo que hemos dicho Eso antes. es. Sí, sí. Porque yo, gracias a Dios, he tenido unos clientes de alto standing y empecé a trabajar con el primero que yo le empecé a trabajar, fue con mi padre, claro. Fuimos a hacerle una obra en una finca y era el síndico de la bolsa. Y a partir de ahí, pues no te puedo decir. Ya fue saliendo, ¿no? Fue saliendo, pero una cosa exagerada. Ya. Y fue, pues eso, el boca a boca. Entonces, no había publicidad. Mi padre nunca ha tenido publicidad, la verdad. Yo creo que no hay mejor publicidad que tu propio trabajo. Tu propio Sí. trabajo. Bueno, pero vosotros lo podréis Y mostrar Bueno, Y sí, la- lo y puedes la publicar. persona. a cientos de miles. Claro. Y la Él, persona. sí, Él era va el uno a vecino, uno. claro. Y la Sí. persona. La Sí. repercusión sí, no, es diferente. Lo pasa Claro. que es diferente, totalmente. El tuyo llega, claro, un único mensaje llega muchísimo Muchísimo más más. Sí, rápido. Por supuesto. Yo recuerdo historias que me cuenta mi padre y yo a veces le digo, ¿cómo hacéis vosotros la publicidad allá antaño? Y me dice, nosotros lo que hacíamos era dejábamos botes de pintura vacíos por las cunetas cuando viajábamos por España, porque era una manera de marketing de guerrilla de que se conociera la marca. Claro. Entonces, Sí, claro, sí, a muy cada bien. cual en la época como podía. Cada pero uno es tiene sus cierto, armas. Claro, pero es cierto, Edu, que tú, claro, eres más influencer, ¿vale? Y claro, llegas con un mensaje o con un vídeo, llegas a un montón de gente. Y eso también... Tenemos más ventaja. Por- Ahora tenemos en eso- en muchísimas ese Por sentido- ventajas supuesto en todo. que Sí. tenéis mucha más En ventaja. todo, en todo. Y Pero les bueno, sale, también les luego sale, pueden les estar sale ahí más los haters, natural ahí. porque han nacido con ello casi. Sí. Yo estoy en las redes, pero me cuesta y se me ve artificial porque no. No, él le sale, le fluye, Sí, solo. es una prolongación de su Eso ser, es. sí. Yo soy un palo. Bueno, todo se entrena, hombre, no te preocupes. Es lo que Acaba de empezar. lo que hemos dicho. Que, Ya estoy empezando. pues yo ahora veo a mis nietos que me cogen el móvil y sin embargo yo les tengo que decir, oye, búscame esto. Y a lo mejor son críos con 6 años, Claro, con 5 sí, sí. años, Sí. pero que, Lo controlan es que yo creo que han 100%. nacido ya con Claro. con ese sistema, ¿no? Estamos hablando un poquito de las desventajas o el lado menos emocional, el lado menos romántico del oficio de ser pintor. ¿Y alguna vez os habéis encontrado con que alguien os dice, oye, ¿a qué te dedicas? Soy pintor. ¿Pintor? ¿Por qué? ¿Por qué a eso? Ujú. No sé, como si fuera algo peyorativo o algo. ¿Eso os ha pasado alguna vez? Sí, a mí sí. Cuéntame un poquito. Pues mira, yo de crío, yo venía de la escuela y entonces en los pueblos había una gavillera, se llamaba gavillera, donde tenían la leña arriba, ¿no? Sí. Y en vez de irme a jugar con los amigos, pues yo me dedicaba a pintar las vigas de eso, de que eran vigas de madera. Que yo creo que llegó un momento que ya no había, se juntaron las vigas de tantas manos de pintura como lo tenía, de todos los retablos de mi padre, ¿no? Mi padre era pintor. Y
llegó un momento que ya pues, me querían colocar en la notaría. Y de hecho, a mí no me gustaba ir a la notaría. Toda mi familia que sí, porque ir a la notaría vas a estar muy bien, y ya no es como tu padre, que en fin. Pero yo lo llevaba en la sangre, a mí me gustaba más la pintura. Y cuando llegué al notario, un señor entonces, un notario era como más que el presidente que tenemos, claro. Eso sí, Bueno, eso sí, igual. Yo creo. eso no ha cambiado. No ha cambiado, ¿no? Entonces llega este señor y me dice, iba con mi padre, y me dice, pues mire usted, que le traigo a mi hijo y tal, porque mi padre trabajaba en el notario. Y le dice, ¿cuántos años tienes? Digo, pues tengo 11 años. Y le dice el notario a mi padre, dice, Manuel es muy mayor. Dice, pues tengo otro con 9. Y fue mi hermano ya, el pequeño, que ya se metió, bueno, eso ya. Y yo cuando salí de la notaría, yo dije, Dios mío, gracias, porque yo, que no, yo meterme en una oficina a estar allí, que no, que a mí lo llevaba en la sangre, como he dicho antes, lo llevaba en la sangre, y lo que más me gustaba era la pintura. Y de hecho, pues soy tan feliz no habiendo metido a la notaría, ¿no? En la notaría. Porque luego mis hermanos sí estuvieron en la notaría, pero yo no. Y la verdad es que me ha encantado. Y yo cuando llego a muchos sitios, yo soy Luis el pintor. Porque mi oficio... Claro. Mira, yo te puedo decir que si yo dijera con las personas que he estado españolas, como este hombre ha estado aquí hoy con el mono, es que el mono no se me cae. Para mí es Claro. en mi ropa. Ujú. Sí, sí. Y lo mismo me da estar con una... Pues tengo fotos, no fotos, tengo fotos, sí, tengo fotos. Lo que pasa es que no se pueden con personas en las que yo he estado con el mono y me han invitado. Me acuerdo un señor estaba haciéndome el check-in con la chica con la señorita en la entrada del edificio, y llegó por atrás y de este me lo llevo yo. Y nos fuimos él y yo, nos fuimos a la cafetería. Y yo con el mono. Sí, la obra, a ver, Para mí, yo qué sé, no hay cosa más bonita que ser pintor, ya está. Y volvería, fíjate, a mí se me ha pasado, que lo que he dicho antes, se me ha pasado la vida con nada, ¿eh? Yo quisiera volver a tener otra vez, que yo creo que a Pepe le pasaría igual, volver a tener 30 años menos y volver otra vez. Sí, sí. Doy Doy fe de ello. me cambiaría los míos, ¿no? Hombre, si quieres salimos ya con el contrato firmado. Pues yo lo que iba a decir a raíz de eso que has Pero hablado... escucha, el cambio es con todo. Tienes que estar Para hasta bien y para mal. hasta su misma edad A su misma edad, currando, ¿eh? currando, sí, sí, claro, sí. no, a los 65 no Mira, te quieras jubilar. el que firma ahora, si llegara como él currando, Ya, eso soy también, yo, ¿eh? eso también, Yo está firmo ahora claro. mismo. También, El también. contrato lo firmo yo. Ujú. A lo que iba. Sí, te tienen dicho, porque es la obra, y te tienen dicho polvo, trabajo duro, siempre manchado, y la obra hace... ¿Cuándo? Bueno, no sé en cuánto tiempo ha cambiado, ¿no? Pero cuando no valías para nada, como quien dice, para estudiar, que es lo que ahora todos tenemos que tener, parece que todos tenemos que tener títulos, y tenemos una titulitis increíble. Y claro, cuando no valías para estudiar, pues ibas para la obra. Entonces siempre ha estado un poquito, pues vejado, creo yo, ¿no? Lo que es no solo el pintor, los oficios de la obra. Pero yo creo que está cambiando la tendencia, y sobre todo es responsabilidad nuestra de cambiarla, de hacerla cambiar. Dándonos en valor lo que hablábamos antes, que sea respetado por tu trabajo, por tu profesionalidad, que tengamos las empresas que estamos ahora, ¿no? Que somos más jóvenes, nos hagamos respetar a la hora de formarnos, de ser más completos a la hora de ofrecer, pues bueno, digamos que no solo la pintura, ¿no? Dentro de la pintura engloba muchas cosas. Y yo creo que la tendencia va a cambiar, porque cada vez hay menos profesionales, cada vez, y en todos los sectores, y yo creo que, bueno, si hacemos las cosas bien y nos respetamos sobre todo entre nosotros, ¿no? Entre compañeros de sector, que es algo que Sí. parece un poquito más difícil, ¿no? Es muy importante. Yo siempre le digo a todo el mundo, yo estoy al lado de estos dos caballeros, y
Y yo jamás se me pasaría por la cabeza de competir con gente que sabe más que yo. Al contrario, para mí es una bendición. Júntate con ellos, empápate de todo lo que saben. A lo mejor no te va a servir todo para tu futuro, ¿no? Pero todo lo que puedas poner en práctica y que aprendas de ellos, pues en el futuro que te sirva para algo. Ojalá y todos los chicos fueran así. Ojalá. Gracias. Claro, porque entonces tendríamos un relevo generacional, Sí, porque Sí. si no, al final, ¿quién va a Sí. pintar las casas? ciertamente. Entonces, Espera, como la inteligencia artificial, ¿no? Sí, Que hablábamos claro, sí, antes. sí, que nos pongan las brochas en red y pinten ellas. Claro, pero es verdad, lo que ha dicho es así. Mm. Eso es lo que hay que conseguir, que las generaciones que vienen quieran hacer todo esto. Claro, pero es que Tenemos todo inmediato. un Es una oficio pena, la no gente. se deja de aprender. No se deja. No Que se va, deja. que va. O sea, yo tengo 55 años y sigo haciendo cursos. Yo conocí a Edu en un curso. Sí. O sea, quiero decir, y la semana que viene voy a hacer otro. Entonces, no puede uno parar de formarse. Mm. O sea, yo tengo amigos de mi edad que me dicen, ¿qué necesidad tienes de hacer cursos? Si ya lo sabes todo. No lo sé No, todo. no. ¿Qué va? ¿Qué va? Ojalá y lo supiera todo. Hay que seguir aprendiendo muchas cosas que salen nuevas, técnicas distintas, técnicas que no has tocado. Vaya, la formación es continua. O sea, es como las matemáticas, ¿no? Que son continuas. Pues esto es igual. O sea, tú aprendes una cosa, luego otra, luego, y van a salir cosas nuevas. Tienes que seguir aprendiendo. Sí, yo, una cosa, Borja, ¿no te has fijado en una cosa, un detalle que tienen los tres? Y es que cuando hablan del oficio, una cosa que sí que tienen es que son súper humildes, diciendo que da igual la edad en la que están, en la generación en la que están, de sigo aprendiendo, Sí, ¿sabes? totalmente. Y yo creo que Claro. eso es algo muy bonito y en pro de la profesión, la verdad. Esa humildad o sea, es que lo hago con cariño, lo hago con pasión y sigo aprendiendo. Ujú. La verdad es que eso es Bueno, muy bonito. podía haber Más, más gente así, más, está claro. más. Sí, yo creo que si te encierras en el ego de pensar que lo sabes todo, Mm. solo No, te eso va a no, poner no, barreras. Eso es Eso un no. error. Solo te va a poner barreras. Totalmente. Y aunque a lo mejor sepas algo, solo el hecho de verlo como una persona lo hace de otra forma que no es la tuya, Claro. Ujú. yo a veces cuando empiezas, ¿sabes? Eres un poco cabezón y dices, bueno, yo lo hago a mi manera, pero bueno, cuando empiezas a ver 2 o 3 veces pues cosas que dices, bueno, pues mira, él hace lo mismo que yo, pero de forma diferente. Lo pruebas una vez y hay que a veces guardarse ese ego también que tienes, ¿no? Sobre todo cuando somos jóvenes, que creemos que lo sabemos todo y que nos comemos el mundo, y en esto me implico, o sea, hablo en primera persona. El hecho de ver y absorber y saber decirte a ti mismo, bueno, pues mira, no tienes razón. Si lo hago como él, pues es mucho mejor para mí. A eso iba antes cuando te reúnes, o sea, cuando te reúnes con gente así y ves toda la experiencia que tienen, las cosas que te cuentan. Al final te están regalando una cosa que es lo más preciado, ya no solo en este trabajo, sino en la vida. En la vida. En la vida. En la vida. Que es la sabiduría, todo lo que ellos saben, los errores que ellos han cometido, que tú ya no vas a cometerlos porque te están diciendo que no lo hagas. Cometerás O los sea, ellos. eso para mí es casi más importante que me enseñen a coger una brocha, que me enseñen y me digan, mira, utiliza esta pintura que es mejor que la otra. Para mí todo eso es más importante porque al final es disgustos que te ahorran, problemas económicos, porque si si haces una cosa mal tienes que repetir la obra. Entonces es eso, hay que aprovechar las generaciones que nos quedan, porque no quedan muchas, y aprovechar, absorber todo lo que tienen para transmitirnos. Yo recuerdo, estuve haciendo un curso en Barcelona de dorado, de pan de oro, y luego el maestro que me enseñó, bueno, eso era un máquina. Bueno. Y cuando yo me enteré, a los pocos meses que se había muerto, y yo, si es que esas personas tenían que ser eternas. Claro. De la manera que enseñan, con la alegría que te enseñan. Si es que te lo están dando todo en la vida. Mm. Y como tú acabas de decir, es que te están dando la vida. Edu, vas a tener muchos hijos, ¿verdad? Tengo uno solo y creo que Muchos. me ha salido tan bien que creo que no voy a probar más, la verdad. Es tan bueno que Claro. dicen que el segundo siempre viene más Pues retorcido. entonces a por Entonces, el tercero. No pasa Sí. nada. bueno, puede ser. Otra de las cosas que yo he pensado muchas veces, deberíamos los mayores
de promocionar más a la gente joven y dar cursillos y yo qué sé. Sí, ¿De qué manera de sí, sí, hablar? sí. Sí. Pues sí, es que además Es que es una pena. el mayor ejemplo para transmitir es que te puede dar una estabilidad laboral. Bueno, aquí está el Totalmente. ejemplo. Claro. Sobre Oficio todo hoy en día- un montón de años, casi para toda la vida. Por eso, Es porque que- además es que que- la IA no va a poder, No. no va a poder Es sustituirlo. que o sea el que- oficio de pintor no es solamente abrir el bote y empezar a pintar. Porque luego, como yo he dicho antes, que si hay dorados, hay imitaciones. Hay veladuras, lacaos, claro. pero lacaos a mano, lacaos como se han hecho toda la vida. Porque ahora tú dime quién sabe hacer una semilaca en pared. Bien terminada. No se hacen. No se hacen, por las paredes están como la firma un loco. Vaya. Hay que hacer pladur nuevo y aún así... No es así, Sí, pero aunque estén las paredes como el cristal, ¿quién sabe hacer semilaca? No, no se hace. No. No se hace semilaca. ¿Qué va? Y una semilaca bien hecha, pues, oye, claro, te tirabas en un piso haciéndolo, pues yo qué sé, un mes. Claro, Vamos. y ahora prima la rapidez, Sí. la eficiencia. Y una pregunta, cambiándoos un poco de tercio, tengo una curiosidad con vosotros, a ver si sois así también. Yo recuerdo de pequeña cuando iba a cualquier sitio con mi padre, iba desde un museo a la casa del vecino. Mi padre, uy, esto, todas las Y esquinas, tocar. tocaba la Tocar la pared, pared. yo veía que Sí, sí, eso andaba es. así tocando la Sí. pared, Sí, luego sí. si no, la mojaba para ver, que tú decías, ¿pero qué estás haciendo? Y yo eso lo recuerdo, lo tengo en Sí, la sí. retina de cuando era pequeña. A mí me ¿Vosotros también pasa, a sois mí me igual? pasa. Es un A mí toque. me Ya, pasa. eso- Sí, sí, eso- es un toque. donde vaya, Sí, sí. donde vaya. Es un Va, Podemos hacer un mirándolo especial todo. tox. Sí. Vas en una excursión, y estás viendo cualquier monumento Igual cualquier que yo. cosa, Claro. y el que va detrás dice, ¿qué haces? Pero ¿Esto es mármol o es estuco mármol? Sí. Tocas y dices, Es más, esto no es verdad, esto es voy- estuco mármol. perdona, voy más lejos. O sea, te pasa con tus propios trabajos. Sí. A veces ves cosas, porque a ver, una pared dejarla perfecta al 100% es casi imposible, porque se lo explicaba yo a él. Él viene, la revisa, vengo yo, la reviso, Y y ves algo. una diferencia de luz, lo que viste a las 3 de la tarde, que luego lo ves a las 9, un techo rasante con la luz entrando, puede quedar algo, y hasta tú, tus propios trabajos, dices, ostras, pero si yo estuve aquí con la bombilla, estuve con el taco, me eché horas aquí, ¿y cómo no vi eso? O sea, que imagínate luego cuando sales de casa. Hace poco me ha pasado de hacer un trabajo, terminar, volverme a llamar el cliente para otra cosa y vi algo que me había dejado la primera vez y se lo arreglé. Claro. Porque me había dejado en un paño un defecto y no me había dicho nada. Y yo iba ya a otra cosa, que me había vuelto a llamar para otra cosa. Bueno, pues se lo arreglé porque vi que estaba mal hecho. Me lo había dejado de la anterior vez. Eso está bien que lo digas, que lo comentes, porque todos cometemos errores, ¿no? Claro. Y cuando vas a hacer un trabajo, yo creo, y me tiene pasado personalmente a mí, no es solo el error, porque tú cometes el error, pero va a ser más importante cómo lo soluciones. Porque si alguien te llama y te dice, oye, mira, Edu, que aquí quedó esto, vas y se lo arreglas y le dices, bueno, que es algo que hago personalmente, Esto va para adelante. si lo hago personalmente, vas, se lo reparas y la gente luego te dice, ¿sabes? Cuando te lo comente de terceras personas que te llega y dice, no, muy bien, el chico que me recomendaste, incluso pasó esto y nada, muy bien, vino, lo reparó y Claro. O sea, porque al final errores los cometemos todos, ¿no? Pero es tan importante cómo lo soluciones después, ¿sabes? Es el servicio postventa que te pueden dar en algunos Sí. Sí. sitios. Pues eso es, yo creo que es muy Pero importante yo- también que lo comentes. La clienta no me había dicho nada. Claro. O sea, lo vi yo, que me lo había dejado. Y se lo arreglé y se lo dije. Mire, voy a arreglar esta pared porque de la otra vez que vine me dejé esto mal. Ah, pues ni me había dado cuenta, pero joder, lo había visto. O sea, no podía irme sin arreglarlo. Vale, ya, sí, Y lo que claro. también hace el profesional, vamos, yo lo digo por mí, cuando estás haciendo un trabajo, nunca, el buen profesional nunca piensa lo que va a ganar, ni lo que va a perder. Sí, echas horas. Estás en tu trabajo, que lo quieres hacer bien, que luego ya cuando se ha acabado dices, "Joder, anda que me ha salido el Sí, trabajo, sí, sí. tal". Pero estás disfrutando de lo que estás haciendo. ¿Cuándo piensas colgar la brocha o no? ¿Tienes relevo generacional en la familia? He cogido a mi yerno. Ajá. Ahora, lo que pasa es que viene de la industria cárnica y hasta que no meta, pues no veas. Pero Aunque entonces promete. tienes tú- idea de colgar la brocha
En breve, no. Nada, Mientras ¿no? que esté bien, Luis Rodríguez sigue. Y la idea es que tu yerno se haga cargo de la empresa después. Aunque se haga cargo, yo ofrecí mi empresa, porque me tuvieron que operar del pie y tal, le ofrecí la empresa a la gente que tengo trabajando, le dije las condiciones, bueno, las condiciones que eran dejarle todo, maquinaria, todo, clientes, todo. Y el primer año no pagar alquiler de las naves y todavía estoy esperando la respuesta que me digan adelante. O sea que no. Vaya. No. Pero que yo no. Eso de yo pasar por mi empresa, a tu padre le pasaría igual. De pasar por la empresa y ver llena de telarañas o con las puertas cerradas, vamos. Mira, yo los domingos me gusta levantarme tarde porque todos los días a las 5:20 toca el reloj. Pero los domingos me gusta levantarme un poquitín más tarde, ¿no? Y lo que hago es que, bueno, pues ya cuando me tomo el café y tal, pues voy y compro la prensa y me voy a la nave. Como uno que se va al huerto, tú a la Sí, nave. sí. A la nave. Me voy a la nave, pero que voy, abro la puerta, me doy una vuelta, miro los furgones a ver si están limpios, tal, y me voy a tomarme una cerveza o el vermú a mi casa. Pero todos los días, a ver cómo está la nave, está bien, porque me gusta tener, soy muy pijo, me gusta tener las cosas, lo blanco aquí y lo negro allí, no me pongan el gris Detallista, en medio, que detallista. no, Pero que sí que sales entonces, que salís, viajas con tu señora, que sales a hombre, disfrutar sí. también, que Sí, no es sí, todo sí, trabajo. Sí. Ya toca, ¿no? Ya Hombre, ves. normalmente casi todos los años hago un viaje al extranjero, pero en fin. Bueno, tú en esta pregunta no entras. Porque- ¿Aún te queda? ¿Aún te y queda? a ti también te queda. Bueno, me quedan 10 años. Joder. 10 años, porque Claro. según vamos, Sí, nos... sí. No, pero mira, te voy a decir una cosa. Cuando tienes 50 años, Mm. yo también lo decía. Oye, pues me quedan 10 años para jubilarme, pues qué bien, tal. Cuando llega la jubilación, dices, ¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Irme a la plaza a ver quién pasa, a ver, o si yo no sé ni al hogar del pensionista, yo no puedo ir, porque no sé jugar ni a las 7:30. Claro, pues eso a mí también me pasa, yo no sé jugar a nada. Yo no sé jugar a nada. ¿Qué va? Entonces, lo único que veo es cambiar los botes, mirar los botes y ya estoy, y disfruto con eso. Sí, sí. Al final se nos estira la profesión porque no sabemos hacer otra cosa. ¿Estando bien? Claro, No me digas. sí, sí. Está claro que sí. Hablando del relevo generacional, ¿os gustaría que vuestros hijos siguieran la profesión de pintor? Mucho. Y de hecho, ya te digo, a mis dos nietos, en vez de cuando han nacido, y eso bueno, si estuviera aquí mi mujer te lo podría decir, lo primero, yo en vez de regalarle el chupete, he regalado un llavero con una brocha. Sí, Eso es sí. una indirecta directa. Porque me gustaría que mis nietos siguieran en el oficio. Sí. Y de hecho, los domingos, pues, cuando eso, los llevo, los subo en la elevadora, les doy una brocha. Tengo fotos en el teléfono con mis nietos con una brocha. Y bueno, y cuando yo veo a mi nieto con una brocha en la mano, yo estoy, bueno. Y entonces me gustaría muchísimo, porque cuesta mucho trabajo el fundar así una empresa, ¿no? Sí. Pero deshacerse se deshace en 10 minutos. Mm. Entonces, el ver que una empresa con todos los años, con todo lo que te ha costado en la vida, subirla y mantenerla en condiciones y que luego se vaya al traste con nada, eso sería para mí, desde luego, mi muerte. Mi muerte. ¿Y a ti? Mi hijo estuvo trabajando conmigo, pues empezó con 13 años. Pero luego yo empecé en una empresa y ya, bueno, él siguió estudiando, luego dejó de estudiar, se dedica a otra cosa totalmente distinta, a la detección de incendios y todo esto, pero pinta. De hecho, a las ferias que hace Tinin, que es otro crack, pues se viene siempre conmigo a las ferias, porque él trabaja, sabe trabajar y lo hace bien. Pero bueno, él está en otra empresa y ya está estable, tiene su hipoteca que pagar y bueno, pero sí, él sabe pintar también. Y el mío, bueno, tiene 8 añitos. Si le gusta, pues sí, me encantaría, porque yo quiero jubilarme como pintor, pero claro, de aquí a allí, a saber dónde estará él, dónde estaré yo,
Pero sí, sería bonito, ¿no? Que si yo que tengo 35 años, cuando me jubile, bueno, como quien dice, acabo de empezar, pues sí, si soy capaz de llevar a la empresa pues 35 años más o 30 años más, pues sería una pena que se cerrara o perder lo que es toda esa trayectoria. Y sí, bueno, a lo mejor no como pintor, pero que pudiese seguir si no le gusta pues la pintura o lo que sea, pero que pudiera seguir con el legado, ¿no? Que pienso dejarle y espero dejarle algo bonito. Seguro que sí. Bueno, chicos, no sé si tenéis algo más que añadir. Por nosotros estamos. Muchas gracias por venir y por la charla, muy interesante todo. O no sé, Nuria, tú si tienes algo que No, preguntarles. yo solo darle las gracias a todos a los invitados porque la verdad es que ha sido un verdadero lujo tenerlos y escucharles. Muchas veces me recordaba cosas que me contaba también mi padre y bueno, yo disfrutaba mucho. Espero que todos también. Y hasta aquí el segundo capítulo de Los diálogos Tú pintas mucho, el arte de los oficios, y os esperamos en el siguiente. Gracias.